Perfectos mentirosos, mentiras y secretos, por Alex Mires. Capítulo 16. La oscuridad puede ser un buen refugio, pero cuidado con el monstruo que vive en ella. Me alejé de la fiesta hasta que oí la música lo suficientemente lejana, y allí tuve mi ataque de furia. Me quité los estúpidos tacones y los arrojé lejos con fuerza. Me pasé la mano por la cara como si así pudiera quitarme todo ese ridículo maquillaje. Incluso solté un extraño grito, grosería, gruñido de rabia. Fue todo tan explosivo, tan colmado de ira, que al final me quedé quieta, agitada y derrotada, pensando, procesando que lo que acababa de pasar había sido peligroso e inesperado. ¿Cómo se había atrevido a contarle a todo el mundo que mi madre estaba enferma? Este tema siempre fue delicado para nosotros y nos tenía constantemente preocupados. Mi madre estaba bien un día y al otro no. Era impredecible. Dolores, infecciones repentinas, debilidad, depresión. Su enfermedad me había roto por dentro. Que ella no hubiera hablado de ello ante todos, en tono burlón, como si fuera parte de sus juegos, me había dejado claro que él era el ser más miserable del mundo, que era lo más despreciable que había conocido nunca, y que no se detendría. Mientras yo lo retara, mientras siguiera atacando su imagen, seguiría siendo cruel, seguiría tratando de hundirme, escarbaría en mi vida, esperando el momento en el que me equivocara. Lo peor, yo no le había temido a nada de lo que pudiera hacerme, a pesar de que aquella noche en el auto me había advertido que contaba con todos los recursos necesarios para una guerra. En ese momento, tras demostrarme que no le importaba cuán malvadas fueran las medidas para derrumbarme, me pregunté si debía seguir con el plan. Y no pude darme una respuesta clara porque la cabeza me daba vueltas. Me arrepentía mucho de no haber cogido alguna botella antes de huir de la fiesta. Me quedé en medio de la oscuridad, sentada sobre una piedra. Lloré un rato para desahogarme y no guardarme nada que quisiera salir después. Oye, llorar es bueno. Si quieres llorar como las protagonistas de las novelas de época, hazlo. Pero después está en cualquier constitución que seques las lágrimas y te levantes. Yo me sequé las lágrimas con decisión, pero me quedé inmóvil, mirando el vacío, tratando de equilibrar mi rabia. El enfado era normal, pero demasiado enfado solo llevaba a errores. Tenía que calmarme. Lo único seguro era que no pensaba regresar a esta maldita fiesta en lo que quedara de la noche. Se me ocurrió que quizás podía escabullirme hacia la habitación para tirarme en la cama. Así que comencé a andar por allí sin acercarme demasiado, intentando encontrar entradas alternativas en las que no me topara con nadie. En cierto punto ni siquiera supe en dónde me encontraba, porque todo eran árboles y oscuridad. Pero de repente vi una casita sobre las gruesas ramas de un árbol enorme. La casita se veía bastante grande y, lo más importante, vacía. A lo mejor podía pasar la noche allí, lo que fuera con tal de estar lejos de los Cash durante unas horas. Subí los tablones de madera, pero al asomarme para mirar dentro, casi me caigo desde esa altura al ver una figura en el interior. No me salió un grito porque reconocí quién era, a pesar de la oscuridad. Era Adric y tenía una botella en la mano. ¿Un rato sin los Cash? No, mija. Eso es imposible. Pensé en bajarme e irme, pero recordé que él se había lanzado a la piscina en el momento en que Egan pretendió humillarme más. No sabía si fue casualidad o de una forma intencionada, pero me había salvado. ¿Se puede?, pregunté después de carraspear. Él, que estaba mirando al vacío, giró la cabeza y notó mi presencia. Aprovecha que hay alcohol en mi sistema
y no estoy tan idiota, dijo con algo de indiferencia. Terminé de subir y traté de ponerme derecha, pero no pude erguirme del todo. La casita estaba hecha para niños, y bueno, ninguno de los dos lo éramos ya, de manera que me senté a su lado, derrotada. Aquí estoy como predijiste, justo después de un momento ridículo. Le dije tras una cansada exhalación. ¿Tú qué haces aquí? No me gusta mezclarme con mucha gente, respondió. Apoyé la cabeza en la madera y me quedé callada durante un rato. Solo se oían los tragos que Adric le daba a la botella y su respiración tranquila. Por unos instantes fue bueno sentirme acompañada, aunque en teoría no me estaba acompañando por consideración. Gracias, dije al fin, por interrumpir en el momento adecuado. No lo hice por ti, zanjó. Por supuesto, él siempre se aseguraba de lanzar baldes de agua fría. Pues lo hice por mí, me reveló. Alcé las cejas con cierta sorpresa. ¿Quisiste tener toda la atención del público? Quise que Egan no saliera con la suya, por una vez. Hundí el ceño. Adric estaba en la lista de las personas que decían cosas que no esperabas escuchar. Pero por un instante me atacó una enorme duda. ¿Tú sabías que él diría eso en el brindis? Le pregunté. Jude. Pronunció mi nombre tan serio que sentí que iba a regañarme. ¿Todavía crees que los tres hacemos planes para humillarte? Mira, lo aceptaré. Yo notaba que los tres tenían actitudes distintas, como la indiferencia de Adric hacia las cosas que le gustaban a Egan, o la amabilidad de Alexander al tratarme. Pero me resultaba difícil separarlos. A fin de cuentas, eran hermanos. Habían crecido juntos. Obedecían a Egan. Le tapaban cualquier error. En pocas palabras, si debían ser fieles a la sangre, no se podía confiar mucho en ellos. No importa lo que yo piense, suspiré, para no entrar en detalles. Él cogió aire y solo soltó con resignación. Sospeché que tramaba alguna cosa cuando empezó a hablar de un brindis especial, confesó, como si no le quedara otra que responder a mi pregunta anterior. Para Egan, algo especial siempre significa algo que he planeado cuidadosamente. Así que en cuanto empezó con su show, se me ocurrió hacer lo que hice. Eso es todo. Ahora te ayudará. Para mi sorpresa, me ofreció una botella. Dudé un momento solo por reacción automática, pero sí lo necesitaba. Así que al final acepté y me eché un trago largo. Me bajó por la garganta como fuego, pero funcionó como una inyección de valor al mismo tiempo. Se la devolví. ¿Puedo preguntar si también sabes cómo averiguó lo de mi madre? Dije, todavía saboreando la potencia del alcohol. Adric se encogió de hombros. No, pero sé que tiene sus métodos para enterarse de las cosas. No debió hacer eso delante de todo el mundo. Me sorprendió que fuera consciente de lo mal que había estado lo que me había hecho Egan, pero ya no lo podía borrar. Bueno, suspiré. Como dijiste una vez, lo que sea que haya pasado es culpa mía. Después de eso, ninguno dijo nada. Adric se echó un trago y luego me pasó la botella para que yo también bebiera. Y así estuvimos un rato, bebiendo en silencio. Cuando uno bebe, siempre pasa por diferentes etapas. Al principio estás lúcido y el alcohol te da ánimos. Varios tragos después, estás relajado, disfrutando. Unos pocos más y entras en ese estado que yo llamo el mareíto rico.
porque el mundo pasa a ser poco estable. La bebida te sabe deliciosa y pueden pasar dos cosas. O todo te da risa porque tu lucidez se ha ido a la mierda, o todo te afecta más que antes. A mí me pasó lo primero. Ya sentía el mareíto rico, ya sentía que la casita daba vueltas cuando empecé a reírme sin más. Y fue divertido porque, contagiado por mis risas, Adric también comenzó a reírse. Sus carcajadas no eran tan desbocadas como las mías, pero, considerando su personalidad, uno se daba cuenta de que ya no estaba del todo sobrio. «Gritaste, chúpamela, Egan», la recordé entre pequeñas risas. ¿Alguien había dicho eso alguna vez? Adric resopló, pero ese resoplido se convirtió en una risa apática. No, en su cara. Seguí riendo al recordar cómo se había lanzado a la piscina. Su figura volando por los aires de repente me pareció demasiado chistosa. Nunca imaginé que precisamente tú pudieras hacer algo así, le confesé. Siempre eres tan serio y pareces que odias todo. Él chasqueó la lengua. Tuve que tomarme varios tragos antes, pero ya ves, hasta el más serio tiene su momento de locura. Continuamos compartiendo la botella. No sé si lo sabes, pero cuando compartes una botella con alguien se forma una especie de vínculo amistoso. No lo digo yo, lo dice la ciencia alcoholística. Tenía que aprovechar las ventajas que me daba ese vínculo mientras durara. Necesito preguntarte algo, dije de pronto. Adric bebió otro trago y se limpió la boca con el dorso de la mano. Suelta. ¿Por qué eres tan duro con Artie?, No soy duro con ella. aseguró él con una nota de fastidio. Simplemente no me gusta y no quiero darle pie o que piense que sí. Pero Yo fui a tu apartamento aquel día para darte los libros. interrumpió. Y Egan y tú decidieron que esa noche saldríamos los cuatro. A partir de ahí fue él quien quiso juntarla conmigo. En ningún momento acepté. ¿O recuerdas algún instante en que lo haya hecho? No, no lo recordaba aceptando nada. Bebió otro trago. Sonaba bastante normal, pero era obvio que respondía a mis preguntas porque estaba medio ebrio. Mira, Egan, Alexander y yo solo compartimos dos cosas: el apellido y la sangre, porque no somos iguales en nada. Dijo, e incluso sonó agrio, como si le molestara mucho ese tema. Que el mundo entero piense que sí es justo por lo que Egan se esfuerza. Él quiere que seamos una copia suya. Jesús, ¿era cierto lo que oía? Una chispa de entusiasmo y curiosidad se encendió en mí. Aquello era como atravesar una de las barreras del silencioso, reservado y serio Adric Cash. Tú no quieres parecerte a él. Asumí en un tono de, anda, cuéntame más. Él emitió una risa ácida. Me amputaría un testículo primero. Dio un trago largo y luego se relamió los finos labios. No sé por qué te digo todo esto, sabiendo que en cuanto puedas irás a contárselo a todos. Le arranqué la botella de la mano y bebí. Después le dije con una nota de disgusto. ¿Crees que yo, que he sido humillada por Egan más de lo que quisiera admitir, iré a decirle a todos que eres el único Cash que se acaba de tomar la molestia de ser sincero conmigo? Más bien, debería darte gracias. Tuve la ligera sospecha de que Adric sonrió. Bueno, no eres tan tonta. Admitió. Ay, gracias.
No serlo tanto es muchísimo mejor que serlo del todo, repliqué, entornando los ojos. Me refiero a que me di cuenta de lo que eres capaz el día que te sentaste en aquella mesa y retaste a Egan. Agregó de nuevo, asombrándome. Dudó unos segundos, pero luego añadió. Fue interesante. Lo mejoraste en el comedor cuando le dijiste que no querías salir con él. Pensé que tenías cerebro hasta que los empecé a ver juntos. De acuerdo. Dejar de hacerme la estúpida delante de él acaba de dejar de ser divertido, porque se había dado cuenta de que en realidad no lo era. No sé qué es peor, que nunca hables o que empieces a soltarlo todo. Resoplé y le quité la botella cuando él acabó de beber. Lamento decepcionarte entonces, idiota. Para decepcionar está la gente. Eché la cabeza hacia atrás y la giré para mirarlo. Me asombré a mí misma al admitir que me agradaban las opiniones de Adric. Eran realistas. ¿Hay al menos una cosa que nos guste al uno del otro? No supe por qué pregunté eso. Adric también echó la cabeza hacia atrás y me miró. Sentí el peso de esos ojos parecidos a la nostalgia. Tenía una sonrisa escasa. Dímelo tú. Bueno, sabes dejarme callada, y eso es bastante difícil, confesé. Fue como, oh no, acabo de entrar en la fase de sinceridad y ya no puedo parar. Tienes unos argumentos muy buenos, Uno debe nacer con algún talento. confesó, y alzó la botella como si fuera un brindis. Nos reímos, yo con más confianza y él apenas demostrando que se reía un poco. Dime tú ahora, le exigí, removiéndome en mi asiento, ansiosa por escucharlo. Adric se pasó la mano por el cabello y se lo despeinó a propósito. Se quedó un momento mirando al vacío, quizás pensando, o quizás preguntándose por qué la tierra daba vueltas, o quizás solo existiendo. Y luego dijo, Es complicado porque no tienes nada que deba gustarme. ¿qué? Emití en un tono agudo, impactada. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. Porque no eres guapa, no llamas la atención cuando llegas a un sitio. No eres dulce ni amable y tampoco tienes ninguna cualidad que resalte. De hecho, eres torpe, entrometida, insufrible. Apareces en los momentos menos indicados. Crees saberlo todo cuando no sabes nada. Y a veces eres arisca y aburrida. Sin olvidar que tienes un pésimo gusto para la lectura. Y que siempre parece que tuvieras una escoba por cabello. Lo dijo todo con tanta naturalidad y simpleza que ni siquiera parecieron insultos. Me quedé boquiabierta, pero fui incapaz de sentirme enfadada, solo mal. Sabía que decía la verdad. Yo era todo eso, e incluso más, de modo que no me quedó otra que cerrar la boca, echarme un trago y callarme. No me esperaba lo que agregó de repente. Pero eso es lo que me gusta. Lo miré con rapidez, estupefacta. Él siguió. Que no eres nada de lo que deberías ser. Nada de lo que este sitio te exige que seas. Solo eres como eres. Y aunque toda tu existencia es insoportable, no te esmeras en ocultarla. Eres algo así como un interesante desastre. Por eso sigo sin entender qué haces saliendo con un bruto, malintencionado e idiota como Egan. ¿En serio creía que Egan me gustaba de verdad? ¡Wow! Entonces mi actuación era bastante buena. De todos modos, me concentré en lo que había dicho. Era la primera vez que me soltaba mis verdades con tanta naturalidad y sin tono o intención de ofender.
Eso me hizo sentir como Rafa, de Los Simpson, feliz y enojada. Adric, empecé a decir, parpadeando como una tonta por el asombro. Si tenía un poquito de autoestima, me la acabas de fulminar. Para mi sorpresa, a él le hizo gracia mi comentario y se echó a reír. Entonces, entre las risas, se le escapó un eructo grotesco y sonoro que desató en mí un ataque de carcajadas. Nos reímos como dos estúpidos hasta que pasé a la siguiente fase del alcohol, la rabia. No, joder, no sé de qué diablos me estoy riendo, solté, sacudiendo en la cabeza de un lado a otro con furia y ebriedad. Odio esto. Odio lo que fingí ser en esa maldita fiesta. Odio este estúpido maquillaje. Odio este jodido vestido. Adric se terminaba un trago. Apenas apartó la botella de su boca, dijo sin más. Quémalo. Me detuve. El cabello se me quedó pegado a la cara. ¿Qué? Emití en un tono poco estable. No hablo en chino, Yud. Ya me has oído. Sí, pero ¿cómo voy a quemarlo? Adric intentó levantarse. Yo lo miré entre confundida y desorientada. Le costó un poco e incluso se balanceó sobre sus pies, pero al final sus hombros llegaron al techo. Se quedó encorvado, pero aún sosteniendo la botella, logró acercarse a la entrada y poner un pie en el tablón de las escaleras. Ven, me dijo. Como mi cerebro estaba frito por el alcohol, no apliqué ni la lógica ni el sentido común a nada, e intenté bajar las escaleras también. Ambos estuvimos a punto de caernos como mierda al piso, pero por suerte logramos pisar tierra ilesos. Adric rodeó el enorme árbol. Solo cuando la débil y lejana iluminación de la casa y de la luna me permitió verlo mejor, me di cuenta de que todo el rato había estado sin camisa. Lo único que llevaba encima era la corbata blanca del traje y el pantalón con el que había saltado a la piscina, ahora húmedo, arrugado y sucio. Tragué saliva como una tonta, y él desapareció por detrás del árbol. ven, Yud, no te quedes ahí. Dijo desde algún lugar. Mis piernas se movieron sin que yo les diera muchas órdenes. Rodeé el árbol y vi que Adric había empezado a reunir un montón de ramas junto a algunas tablas viejas sobrantes de la construcción de la casita del árbol que nadie nunca se había preocupado en quitar. Mientras él hacía eso, yo estuve mirándolo. Lo vi con unos ojos más adolescentes y vulnerables. Estaba muy guapo, con el pelo despeinado y el torso torneado desnudo. Lo mejor era que si apartabas el hecho de que estaba bueno, notabas que era diferente. Adric no hablaba de manera pretenciosa, no alzaba la cara con suficiencia, no reía como si tuviera al mundo cogido por el cuello. Era sencillo, natural. Sí, algo chocante. Sí, algo odioso. Sí, muy sarcástico e indiferente. Pero sospeché que debía de tener sus buenas razones para actuar con tanta frialdad ante el resto. Incluso me pregunté qué era lo que tanto lo enojaba. ¿En verdad era Eigan? ¿En verdad era solo eso? Parpadeé con fuerza y abandoné mis extraños pensamientos cuando él echó un chorro de alcohol de la botella sobre las ramas, la madera y las hojas. Luego se metió la mano en el bolsillo del pantalón y sacó un encendedor. Encendió una hoja y la prendió sobre el montón. Poco a poco se formó un fuego. Él lo ayudó a crecer y crecer hasta que las llamas se hicieron lo suficientemente grande para... ¿Para qué? Bueno, quítatelo. Me ordenó Adric. ¿Eh? Dije, sin comprender, alternando la mirada entre él y las llamas. El vestido. Contestó. Quítatelo para quemarlo. ¿Cómo lo voy a quemar? Pregunté, estupefacta. Acabas de decir que lo odias, ¿no? Bueno, a mí tampoco me gusta este maldito traje, así que... Dejó la botella en el suelo y comenzó a desabrocharse el pantalón. En un momento se lo quitó y se quedó únicamente con unos boxers blancos.
Jamás había visto que unos boxers le quedaran tan bien a nadie. Hasta ese momento, jamás unos boxers me habían parecido mucho más que boxers. No sé, era como si lo hubiesen hecho para ser modelo de Calvin Klein. Salí de mis pensamientos cuando él arrojó el pantalón al fuego, y a continuación se quitó la corbata y también la arrojó. Luego se sacó los zapatos, los calcetines y los lanzó a las llamas, que crepitaban y crecían. Ya no tenía nada más para arrojar, estaba en ropa interior. Por un momento llegué a pensar que también se la quitaría, pero no lo hizo. Solo te diré que te vas a sentir mejor. Añadió al final. Le creí. La verdad era que en el estado en el que me encontraba, hubiera creído hasta un perro si hubiera decidido hablarme. Me acerqué un poco, le di vueltas a la idea durante menos de un segundo y empecé a sacarme el vestido. Sentí el peso de la mirada de Adric, pero no me importó. Deslicé el vestido por mi cintura y me lo quité con una sacudida de piernas. Tomé aire y lo arrojé al fuego. No pude evitar sonreír. Sí me hacía sentir bien. Era como mandar a la mierda todo lo que había sucedido esa noche. Como liberarme de la fiesta. Anda, el collar también. Me propuso Adric. Pero debe ser caro, dije con cierta duda. A la mierda cuánto cueste. Soltó sin la más mínima preocupación o culpabilidad. Pues si él lo decía. Me lo quité y lo lancé a las llamas. Nos quedamos mirando el fuego, mientras crecía y ondeaba con fuerza. La ropa se quemaba poco a poco. No sabía si desaparecería por completo, pero el hecho de que el fuego la cubriera ya era suficiente para mí. Cuando me atreví a girar la cabeza, la piel de Adric estaba bañada con el naranja y el amarillo de las llamas. Su reflejo ondeaba sobre sus siluetas como sombras. Su cabello apuntaba en todas las direcciones. Sus labios parecían frescos y tenía un tenue tono rosado debido al contacto con la botella. Sus ojos parecían más oscuros y brillantes, quizás por el alcohol, pero resultaban hipnotizadores. Descubrió que lo miraba y volvió su atención hacia mí. Durante un instante, la piel me quemó, y no por el fuego. Adric tenía una manera de mirar que te removía por dentro. Parecía tan indescifrable, tan enigmático, que incluso podías llegar a creer que le habían concedido el don de saber qué piensas. Y yo ahora estaba pensando cosas nuevas sobre él. Cosas que no debía. Cosas... Yut, dijo, rompiendo el silencio. El estúpido corazón se me aceleró y me pregunté si iba a sufrir un infarto o qué. Sí, respondí sin aliento, nerviosa por lo que fuera a decir. ahora tengo frío. Soltó, con cierta aflicción. Me reí. La risa me salió de golpe, extraña, nerviosa, y me sentía aliviada al mismo tiempo. ¿Qué había esperado que dijera? ¿Qué? No hemos pensado en eso, admití, rascándome la cabeza. ¿No deberíamos regresar? Ambos miramos hacia la lejanía. Las luces y la música parecían ecos de un mundo al que, al menos yo, no pertenecía. Estuve más que segura de que estar allí, en medio de la oscuridad, casi desnuda, era muchísimo mejor. Y poder ver a Adric en boxers, por supuesto, era mejor todavía. Si te atreves a pasar así y que todos te vean, Respondió él, encogiéndose de hombros. ¿No hay otra entrada? Negó con la cabeza. solo por delante y por la cocina. Pero por ambos lados hay mucha gente. No se irán hasta mañana. Exhalé. La verdad es que justo ahora no tengo lo que se necesita para ver la cara de alguno de esos hipócritas. Admití. Pensar en lo que sucedió me llenaba de rabia, pero decidí alejar el recuerdo. Mucho menos la de Egan. Mejor subamos a la casita de nuevo.
propuso él. Dejé que Adric subiera primero porque me daba algo de vergüenza. Lo único que llevaba encima eran las bragas, que en realidad no eran muy atractivas. Más bien eran de esas que te pones cuando tienes la menstruación. Y el sujetador. Y no combinaban. Bueno, es que no combinas de la ropa interior si nadie te va a ver con ellas puestas. Y a ser sincera, nunca imaginé terminar en esta situación. Confié en la oscuridad y en la ebriedad de Adric para que no se diera cuenta de esos detalles. Ya en la casita, se movió en cuclillas de un lado a otro. Desapareció en la oscuridad y luego me llamó. Intenté seguir su voz hasta que me golpeé la frente contra la madera de una pared. Solté un quejido fuerte junto a una grosería mientras me palpaba con la mano en el lugar del impacto. Procura no romperte el cráneo, Comentó Adric. Ja, ja, imbécil. Apenas mis ojos se acostumbraron de nuevo a la oscuridad, descubrí que había un montón de cojines en una esquina. También habían pósters de superhéroes en las paredes, un cajón, un estante con un montón de juguetes viejos y algunos cables y cosas desperdigadas por el suelo. Podemos quedarnos aquí, Dijo, señalando los cojines. Juntos formaban una cama. Resultó que había suficientes cojines para crear un enorme cuadrado y echarnos a los dos, uno al lado del otro. Él se acostó boca arriba y yo boca abajo. Pasamos unos minutos en silencio, pero como no lograba dormirme y mantenerme callada no es algo que yo sepa hacer durante mucho tiempo, lo rompí con una pregunta. ¿Esta casa era tuya? mía y de Alexander. Respondió, con voz baja y apática. Imagino que a Egan no le gustaba. Siempre hizo cosas más serias. Mientras Alexander y yo jugábamos, él quería estar con papá y aprender cosas de su trabajo. ¿Egan siempre se mantuvo distante con ustedes? Lo escuché soltar una exhalación. Yo estoy entrando en esa fase en la que no quiero irte. Me cortó. Siempre estás en esa fase. Susurré, entornando los ojos. Me callaré entonces. Quería que Adric me siguiera respondiendo, pero fui consciente que ya me había dicho muchas cosas esa noche y que no debía presionarlo. Entonces de repente me pregunté, ¿hasta qué punto estaría implicado Adric en lo del club nocturno? ¿Aprobaba las cosas ilegales que estaban haciendo en Taigos? ¿Iba al club nocturno y hacía lo mismo que los demás? Me removí inquieta sobre los cojines y apoyé la cabeza de lado, de modo que logré ver el perfil de Adric. Tenía los ojos cerrados y la expresión tranquila. Su pecho desnudo subía y bajaba en una respiración pacífica. Admití que podía verlo durante mucho tiempo. Hasta podía... Joder, ¿qué demonios estoy pensando? Bueno, no tenía ni idea. El alcohol todavía me dominaba. Me quedé así, intentando no hacer nada que no debiera hacer. En cierto momento comencé a sentir frío de nuevo y me pregunté como una tonta por qué no nos habíamos quedado abajo, al lado de la fogata. La verdad es que sí, éramos bastante estúpidos. Deja de mirarme. Me rugió Adric de pronto. No te estoy mirando. Me defendí, rugiendo también. Estoy mirando a la nada y resulta que tú estás en medio de esa nada. Además, tengo frío. Busca en aquel cajón. Señaló el cajón de la esquina sin abrir los ojos, como si supiera con exactitud dónde se encontraba cada cosa allí dentro. Debe haber una manta o algo. Me levanté de mala gana. Abrí el cajón y rebusqué. Habían juguetes, revistas de autos, cómics y algo parecido a una tela. Lo saqué, lo estiré y descubrí que era bastante grande, como una manta. La olí. Bien,
No tenía un olor extraño. ¿Cuánto lleva esto aquí? Pregunté, desconfiada. No lo sé. Sacúdelo y ya está. Lo sacudí tanto como pude hasta que ya no salió nada de polvo. Luego volví a echarme sobre los cojines y, con incomodidad, me cubrí. Espero que esto no esté lleno de pulgas, Adric, porque si no, le advertí. Calla y duerme. Zanjó. Bueno, al menos daba calor. Nada me picó, nada me atacó. Me removí un poco y cerré los ojos, pero lo siguiente lo solté sin pensar. Lo haré. Romperé con él. Ya no quiero seguir soportando esto. Pasó un buen rato. Entré en un estado de somnolencia, pero todavía no me había dormido del todo. Más bien, mi cerebro trabajaba a mil, pensando en muchas cosas. En Egan, en cómo usar toda la información que había conseguido, de qué manera proceder, en cuáles serían las consecuencias. Y entonces sentí que algo temblaba junto a mí. Giré la cabeza, ceñuda. Durante unos segundos no supe qué era hasta que entendí que se trataba de Adric, que estaba tiritando. Temblaba de frío y no decía nada. Me di cuenta de que no podía. Debía de estar profundamente dormido y muriéndose de frío. Dudé un momento. ¿Debía ofrecer parte de mi manta a mi enemigo? Bueno, ahora no tenía claro que fuera mi enemigo. Las cosas parecían un poco distintas. Con todo lo que había dicho, con lo de la fogata, no sé. Desde el principio Adric me había parecido muy diferente a sus hermanos, pero no quise aceptarlo. Sin embargo, era algo evidente por muchas cosas. Su aspecto, su comportamiento, lo que hacía y decía en clase de literatura, cómo evitaba las situaciones que a Egan le encantaban, pero tampoco podía confiar en él. No podía confiar en nadie. No podía asegurar que uno de los perfectos mentirosos no era en realidad tan mentiroso. No obstante, me había salvado de la doble humillación de Egan. Me había ayudado a quemar ese maldito vestido. Habíamos compartido nuestro deseo de estar lejos de la fiesta. Me había acompañado en medio de aquella oscuridad y no se había comportado como un idiota a pesar de estar borracho. Y por todo eso hice lo correcto. Me deslicé con sumo cuidado hacia él y le dejé el resto de la manta por encima. Se removió, pero no abrió los ojos. Soltó un leve gruñido y luego se quedó quieto. De manera inevitable, mi piel hizo contacto con la suya. Fue un contacto caliente y suave. Me dejó paralizada y envió una rara corriente a mi cuerpo. Me sorprendió tanto que me obligué a mí misma a dormirme de una maldita vez. Y entonces él se giró. Fue un movimiento rápido, producto de su sueño y su búsqueda de comodidad. Se quedó de lado y lanzó su enorme brazo por encima de mí. Abrí los ojos desmesuradamente, porque en tan solo unos segundos tuve su rostro a escasos centímetros del mío. Mi rigidez se acentuó. Esa cercanía era tan nueva y tan abrupta que mi cerebro casi dio error. «Adric, ¿qué demonios?», chillé. Él dijo algo incomprensible, todavía dormido. El alcohol lo había dejado frito. Ni siquiera se apartó. Ni siquiera sabía que era yo a la que estaba aplastando como un sándwich. Intenté quitarme de encima su brazo, pero me presionó más con él, molesto. Visto desde lejos, hasta habría parecido que me abrazaba, pero la verdad era que estaba rendido, el condenado. Percibí el olor de su colonia mezclada con el alcohol. La mezcla me resultó agradable, a lo mejor porque mis sentidos tampoco estaban en condiciones. Solté aire por la nariz. Observé cada centímetro de su cara con una perplejidad nerviosa. Sus labios ligeramente entreabiertos, la mandíbula afeitada, sus pestañas masculinas, los mechones de pelo sobre la frente. Durante una fracción de segundo
Incluso quise colocar la mano sobre su mejilla, como si eso pudiera confirmarme que todo lo que me había contado gracias al alcohol era cierto. Pero fui incapaz. Nuestros cuerpos estaban muy cerca. Si movía una pierna, aunque solo fuera un poco, chocaría con la suya. Mi peor temor, sin embargo, fue hacer contacto con cierta parte que solo estaba cubierta por cierta tela blanca. Mierda. Cerré los ojos. Me fijé como objetivo no moverme, pero contra lo que en realidad luché durante toda la noche fue con una peligrosa sensación de que era agradable tener a Adric a mi lado. Y con las ganas de querer besarlo. Mal, muy mal.